Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Y amén. ¿Tiene su Biblia a la mano? Por favor, háblala en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés. Libro escrito por el sabio Salomón. Eclesiastés, capítulo 11. Vamos a empezar nuestra enseñanza de hoy a partir de este verso. Capítulo 11 del libro de Eclesiastés, capítulo 11, y vamos a ubicarnos en el verso 5. Si usted tiene su Biblia, si la ha abierto en su dispositivo, qué bueno, qué bien, que también tiene su libreta de apuntes, donde toma usted sus notas. Ahí ya le tenemos proyectadito el versículo también para que usted lo pueda ver. Y entonces leemos. En la versión de la Reina Valera 60 dice este texto, dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o como tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Este texto lo voy a utilizar como preámbulo. Todavía no hemos entrado a la serie, a las enseñanzas como tal, pero piense un momentico en el tiempo del rey Salomón. En ese tiempo, este texto tendría una relevancia importante y por muchos años tuvo, porque si nosotros miramos nuestro siglo XXI, pregunto, ¿es posible para nosotros hoy ver cómo crecen los huesos en el vientre de las mujeres que están embarazadas, que están encintas? ¿Es posible ver? Sí. Hoy en día sí. Hoy en día así es, y ahí usted está viendo una imagen de una ecografía, y hoy en día las hacen en 3D, y no solamente se ven los huesos, se ven los rasgos ya de los bebés, cosas que hace algunos años no era posible. Entonces cuando uno mira esto y uno dice, ay, entonces la Biblia no tiene relevancia, la Biblia no tiene una vigencia, eso quedó obsoleto. Mire, la Biblia es obsoleta, la Biblia dice que no se puede ver, pero sí se puede ver. Y si usted le pregunta a un meteorólogo, él dice, mire, la Biblia es obsoleta porque en el tiempo de Salomón no se podía conocer los vientos, pero ahora sí, nosotros rastreamos los vientos y si son huracanes, y usted sabe la precisión que hoy en día tiene la meteorología de cómo nos analizan cómo vienen los vientos, si se convierten en huracanes, cuál es la velocidad, y le dicen a tal hora, en tal momento va a aparecer, y eso es fijo, eso es un relojito, esos son bien acertados, y va a llover y llueve, y hay unas probabilidades muy acertadas. Entonces dice esa gente, la Biblia es obsoleta, la Biblia no tiene vigencia. Lo que quiero comenzar a decirles es que la Biblia es tan vigente, es tan actualizada, que si en el tiempo de Salomón les dijo, es imposible para ese tiempo que ellos no conozcan el rastro de los caminos de los vientos, y es casi imposible para ustedes ver cómo nacen los huesos, cómo crecen los huesos. Así como ustedes están impedidos para ver eso, en nuestro tiempo nosotros también tenemos un impedimento para ver muchas cosas. Así tengamos mucha ciencia, así tengamos mucha inteligencia, y lo está escribiendo Salomón, considerado uno de los hombres más sabios de la antigüedad. Así el hombre se sienta muy sabio, siempre habrá cosas en el ser humano que va a desconocer. Y si usted, por ejemplo, no tiene conocimientos médicos, si usted es una persona que no sabe de anatomía, si no sabe de la física que se produce, de cómo el calcio, ese elemento, se va ligando y se van formando los huesos, y así como no conocemos eso, hay gente que no ha tenido la oportunidad ni siquiera de ir a la escuela o tener estudio, ellos desconocen, a pesar de que están en el siglo XXI, ellos no pueden ver dentro del vientre de las esposas, de las mujeres, cómo se forma. Ya usted y yo podemos, pero aunque entendamos, hay cosas que nosotros desconocemos detrás de todo eso, porque siempre el ser humano será inferior
a todo lo de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Y entonces, ¿por qué utilizo este texto? ¿Por qué empiezo a hablar de esto para introducirnos de la vigencia de la Escritura? Porque así como los médicos tienen que hacer diferentes chequeos, comienzan con usted y le dicen, vamos a tomarle una muestra de sangre, y según lo que hay en el examen de sangre, dicen, bueno, ahora vamos a otra etapa, vamos a mirar otra cosa, entonces vamos a mandarle otro examen a ver qué arroja, y dependiendo de lo que dice ese examen, o ellos ya toman un diagnóstico, o dicen, no sabemos qué es, entonces vamos a hacerle otro examen, y es algo más profundo, y así ellos van profundizando y van entrando hasta que encuentran las cosas. Así mismo en la Escritura hay cosas que nosotros tenemos que ir profundizando para poder tener la respuesta de todo lo que está aconteciendo en nuestra vida, en nuestro entorno, como hijos, como familia, como esposos, como ciudadanos, como empresarios, y necesitamos a través de la palabra profundizar mucho más. Así que entonces yo quiero decirle con mucho cariño que así que entre más usted y yo nos acercamos a la Escritura, vamos a empezar a profundizar y vamos a empezar a nosotros a encontrar respuestas. Y decíamos que hay una gran necesidad en estos tiempos, y es de entender que la iglesia está siendo reformada, de que Dios está reestructurando muchas cosas. Y entonces hablábamos en la charla hace 8 días de una palabra llamada diórtosis. ¿Recuerda esa palabra? La palabra latina que lo que quiere decir es volver a corregir, volver a poner en su lugar. Esa palabra habla de un cambio profundo que se necesita hacer en medio de la iglesia, en medio del cuerpo de Cristo, en medio de todo este entorno que está viviendo la iglesia. Dios está corrigiendo muchas cosas, está reorientando, está colocando unos cambios que además son necesarios, que son vitales, son fundamentales para nosotros como iglesia poder cumplir realmente el propósito que tiene Dios. Y hay cosas que usted y yo desconocemos, pero necesitamos entender. Así que lo importante no es solamente corregir, sino volver y colocar las cosas en el lugar correcto. No es necesario solamente con saber y entender. Y cuando entonces nosotros miramos el Nuevo Testamento, vamos a entender que esa palabra reforma que estamos nosotros empezando a desarrollar, cuando miramos a la luz del Nuevo Testamento, vamos a ver que allí esta palabra nos va a identificar una transición de algo que en algún momento fue necesario, fue nuevo, fue novedoso, fue algo sólido, pero además fue fundamental. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la carta a los hebreos, de cómo los judíos, los hebreos necesitaban pasar y entender y comprender unos procesos de cambio de lo que antes ellos hacían, de lo que ellos tenían como ley, o leyes ceremoniales, y circuncisiones, y fiestas, y una cantidad de celebraciones y sacrificios, pero ahora iba a ser reformado, iba a haber una organización, una estructuración de poder alinear todo, para poder entender más allá del por qué se hacen las cosas. Y esto que en algún tiempo fue necesario, que fue nuevo, fue sólido y fue fundamental, pues llega un momento donde se da cuenta el ser humano que esto, con el uso e incluso con el abuso, se convirtió en algo que era innecesario. Cosas que empezaron a aparecer, que vieron que esto pasó o de moda, que ya no es nuevo, que se quedó en algo viejo, algo que pierde su efectividad, algo que perdió su propósito, se convirtió en algo que se desentendió del propósito original. Y entonces, al olvidarse el propósito de Dios, eso que en algún tiempo fue imprescindible, eso que fue por algún tiempo novedoso, eso que por algún tiempo fue sólido, que fue innovador en su tiempo, ahora lamentablemente tenemos que darnos cuenta que eso no era algo eterno y no fue universal. Por eso necesita un tiempo de reestructuración, un tiempo de reforma. Y eso mismo nos pasa hasta el día de hoy. Dios sabía que esas cosas iban a acontecer.
Él todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? A Dios no se le sale de las manos absolutamente nada. Él sabía que por un tiempo el ser humano, o hablando del pueblo de Israel, tenía que cumplir una serie de leyes y normas, pero iba a llegar un tiempo donde el ser humano tenía que entender cuál era el propósito de Dios, no para con un pueblo específico, sino para con un cuerpo llamado la iglesia, y ese propósito se suponía que debería de perdurar hasta nuestros días, pero cuando miramos ahora hacia el pasado decimos, no estamos cumpliendo el propósito que el Señor nos puso. Y entonces cuando yo miro esto, yo tengo que entender entonces que cuando miramos los tiempos, diga conmigo los tiempos que nosotros estamos viendo, que estamos contemplando, así como decía ahora Claudia en la introducción del servicio, cuando miramos todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, yo quiero decirle que los tiempos nos están hablando algo. Los tiempos nos están enseñando algo. Los tiempos están anunciándonos algo. Nos están proponiendo algo. Nos están indicando algo y nosotros muchas veces no entendemos los tiempos. Y se necesita que usted y yo, así como David levantó hombres para organizar el templo, para la alabanza, para los sacrificios, para administrar la economía, todo lo que organizó en el templo, él buscó gente para atender las puertas, todo lo organizó en medio de esa organización, de esa reorganización, de esa reforma del templo. También escogió gente que era entendida en los tiempos. Y así como en ese tiempo se necesitó esa gente, yo quiero decirle con todo el cariño, es necesario que usted y yo entendamos los tiempos en los que estamos. No es solamente darnos cuenta qué es lo que está pasando, sino saber el qué, el por qué, el para qué de los tiempos que estamos viviendo. Por eso usted y yo necesitamos escuchar mucho lo que nos están diciendo los tiempos en estos días, para que entonces nosotros podamos ver qué es lo que se ha desalineado, para poder nosotros entender qué es lo que está mal, qué es lo que parece que está bien, pero al final no está cumpliendo el propósito, no se es objetivo en lo que se quiere alcanzar. Es necesario que nosotros como iglesia miremos qué se ha salido de nuestro propósito original, de nuestro diseño original. Es necesario que nosotros entonces podamos corregir nuestro tiempo. Ahora déjeme preguntarle algo con todo el cariño. ¿Usted ajusta su reloj al tiempo o ajusta el tiempo a su reloj? Está buena esa pregunta. ¿Qué hace usted? Ahora el 2 de noviembre nos toca a nosotros volver y acomodar el problema es que ya estamos tan tecnificados nosotros que ya nosotros casi no cambiamos el reloj. El reloj se cambia solo. Y eso mismo ha pasado en la iglesia. Nos han cambiado los tiempos y se cambian solos y uno se ha acomodado a los tiempos. Pero los que todavía tenemos relojes manuales, nos toca manualmente acomodar Ahora esa pregunta que le estoy haciendo a usted parece tan boba, pero es muy profunda. Se la repito. Usted acomoda su reloj, su instrumento de medición al tiempo, o el tiempo lo ajusta a su reloj. Lógicamente nosotros ajustamos el reloj según el tiempo. Y no solamente nosotros ajustamos el reloj, sino nosotros también nos ajustamos según las necesidades. Por ejemplo, si usted sabe que va a llover, usted seguramente pone una sombrilla y hasta cambia su vestuario. ¿Sí o no? Usted es el que cambia. Usted no puede, a los zapatos y todo hace cambios.
Usted no puede llegar y poner a decir, aunque le diga que va a llover y está lloviendo, usted decide orar y a reprender y dice, no, yo voy a salir en pantaloneta, voy a tomar el sol, me voy a broncear. Eso es algo insensato. Por más de que usted ore, declare y profetice, usted no se puede hacer eso. Eso es algo insensato. Y sabe que eso es lo que ha hecho la iglesia por mucho tiempo. Ha querido cambiar tiempos, pero no ha querido hacer ajustes internos. No ha querido ajustar sus instrumentos con respecto a su entorno. Y ha dejado que otros sean los que controlen, que sean otros los que determinen, que sean otros los que direccionen, y no la palabra de Dios. Por lo tanto, usted y yo nos debemos ajustar en este tiempo para poder comprender qué es lo que Dios está hablando a través del tiempo. ¿Y por qué hemos de prestar atención a esas cosas? Porque si nosotros no escuchamos lo que están oyendo nuestros oídos y nosotros no prestamos atención a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, no nos podemos dar cuenta si las cosas están bien alineadas o están desorientadas. Esto no es solamente para saber si va a llover o no va a llover. Esto no es solamente para conocer cuál es la hora indicada. Estamos hablando de poder llegar a comprender de las acciones que yo necesito ajustar para poder ejecutar en plenitud el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora déjenme hacerle otras preguntas. Porque ya al darnos cuenta de esta situación, que es algo terrible para la iglesia, es algo desafiante, la pregunta es, bueno, ¿y por dónde comenzamos? ¿Cuál va a ser nuestro punto de partida para nosotros poder entonces empezar a hacer los ajustes necesarios que la iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita hacer para estar vigente con todo lo que los tiempos y Dios está hablando a través de ellos? ¿Por dónde comienzo mi reforma? ¿Por dónde va a comenzar yo a hacer mis ajustes? ¿En dónde yo empezar a mirar qué cosas tengo que retornar, a qué cosas tengo que yo volver, a qué cosas tengo que volver yo para empezar de ese punto a organizar mi vida y poder entonces ser efectivo en este mensaje? Y lo importante de este mensaje es que mi amigo, mi amiga, mi hermano, este mensaje nos va a llevar a nosotros como iglesia a mirar a nuestro interior para poder tomar decisiones. ¿A dónde vamos a mirar? ¿A dónde? Al interior de la iglesia. Vamos a mirar al interior de cada uno de nosotros. Por eso es que yo le puse a este mensaje, ahora si usted va a conocer el mensaje, el título del mensaje, que se llama Ortopedia del Ser Espiritual. ¿Cómo se llama el mensaje que le puse? Y por eso las imágenes que usted estaba viendo al comienzo acerca de batas blancas y ecografías y radiografías, y le hablé de huesos, porque ahora no vamos a mirar hacia afuera, vamos a mirar hacia adentro, y vamos a utilizar a un hombre que nos dejó un fundamento impresionante en la Escritura, Pablo. Y yo les había pedido que previamente leyeran una carta, la carta de Corinto, a la carta a los Corintios, la primera, por lo menos la primera. Entonces vamos a ir a la primera carta a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, y vamos a ubicarnos en el capítulo 3, tercer capítulo. En el comienzo Pablo se empieza a presentar. Pablo fue un hombre que fundó la iglesia de Corinto, estuvo 18 meses, año y medio en esa región predicando, levantando la iglesia, una población de una ciudad grandísima, portuaria, de una gran riqueza cultural. Venía entonces gente de muchos lugares, y al llegar gente de muchos lugares a hacer negocios y a hacer comercio, algunos se quedaban, se establecían por algún tiempo, y al llegar las personas, llega la cultura de esos pueblos, de esas naciones, y llegan las lenguas,
lenguas, y llega el pensamiento, y llega la religión, y llega una cantidad de cosas allí, muy parecido a lo que está pasando en nuestros tiempos, donde hoy en día ya nos hemos movido tanto en nuestras regiones y estamos ocupando otras naciones, y tenemos por un lado y por el otro, hay un gran diseño cultural, hay un gran enriquecimiento, y eso mismo es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Y Pablo tiene una habilidad especial, porque él, después de fundar esa iglesia, él ahora se ausenta, y desde sus viajes y desde sus lugares le empiezan a llegar algunos comentarios de la iglesia que él había fundado por año y medio antes, y durante un tiempo, año y medio que estoy con ellos, y empieza a darse cuenta cosas de la iglesia, le empiezan a contar cosas de la iglesia, lo que estaba pasando allí, y él tiene que empezar a escribir. Él no tiene necesidad de ir a visitarlos, él quiere ir y él va a ir a visitarlos efectivamente, pero él tiene una autoridad, como conocía la iglesia, como conocía a esa gente, él tiene la propiedad de escribir cosas para corregir, para reorientar, para reformar algo que él había establecido, y que había establecido bien. Y entonces en el capítulo 3 dice esto, a partir del verso número 1. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Si lo leemos en la versión Reina Valera, que es la que muchos de nosotros tenemos, dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y quiero que usted note el conflicto que tiene el apóstol Pablo, porque Pablo quiere, pero no puede. Yo no sé si a usted le ha pasado cosas que usted quiere hacer algo, pero usted no puede, por diferentes factores. En el caso de Pablo, Pablo quería hablarles a ellos y tratarlos como una iglesia espiritual, como una iglesia madura, como una iglesia crecida, y no puede, porque con lo que están haciendo, dice: me toca venir a hablarles a ustedes como niños y como carnales. Y va a empezar entonces a manejar una diferencia de hermanos dentro de la iglesia. Y note eso, que Pablo los trata de hermanos. Eran creyentes, eran parte de una iglesia, se reunían, cantaban, oraban, leían las escrituras, ayunaban, hacían gran cantidad de celebraciones, celebraban la cena del Señor. Pablo no le va a hablar a un grupo de gente de afuera, de inconversos, de gente que no había nacido de nuevo. Le va a dirigir esta palabra a gente que supuestamente conocían del Señor, y él quiere tratarlos a la altura. Pero cuando los va a medir, cuando saca la radiografía y mira las cosas, dice: no los puedo tratar a ustedes como gente madura, no los puedo tratar como espirituales. Y si usted mira la iglesia de Corinto, además tenía dones y hablaban en lenguas y había profecía. Si usted leyó toda la carta, se da cuenta que había una gran cantidad de manifestaciones de la gloria de Dios. Sin embargo, le dice Pablo: ustedes, a pesar que tienen todo eso, son carnales, son niños en la fe, son inmaduros en la fe. Y Pablo entonces va a empezar a trabajar con ellos de esta manera. Y entonces nos vemos, tenemos que resaltar y encontrar que esa carta, la primera carta a los Corintios, es escrita por Pablo para poder ayudar a esa iglesia a identificar las causas. Diga conmigo: identificar las causas. Pablo no los va a regañar solamente, aunque sí los va a regañar. Pablo no les va a hablar solamente fuerte, les va a hablar fuerte. Y alguno de esos hermanos de la iglesia lo va a tratar y le va a decir que se vaya con el diablo. Así le dice. Que ese hombre, por más que sea la iglesia y por más de que sea el ministro tal o que ayude en tal cosa, ese hombre, por lo que está haciendo, ese hombre entréguenselo a Satanás. Así dice Pablo. ¿Usted ha leído esa parte de Corinto? Entonces no solamente va a hacer eso, va a exponer los errores. Pablo tiene una intención linda, y es ayudarle a la iglesia a identificar
las causas que están impidiendo que ellos no sean espirituales. Eso es lo que hace un buen ortopedista. Después de mirar todo, hace un análisis y dice, ahora hay que volver a corregir, hay que reorientar. ¿Y Pablo por qué va a hacer eso? Porque Pablo va a ayudarles a ellos que no están viendo cuáles son los obstáculos que ellos tienen. Ellos no están viendo, no son conscientes de cuáles son los problemas en los que han caído, en los hábitos en los que están. Ellos no se han dado cuenta por sí mismos de cuáles son esos impedimentos que están haciendo que ellos no crezcan espiritualmente, sino que se conserven como niños inmaduros. Ellos no lo están viendo. Pablo les va a ayudar entonces a orientar y a poder descubrir esas cosas que tienen que ser removidas, para que entonces ese ser espiritual se pueda manifestar, pueda tener una expresión que debe ser pura, legítima y conforme al propósito de Dios. ¿Cómo deben ser nuestras obras? Diga conmigo, puras, legítimas y conforme al propósito de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Diga, pura, legítima y conforme al propósito de Dios. Eso es lo que hace la manifestación de un ser llamado espiritual. Y entonces esta carta va a dar una cátedra de todo lo que va a ser una vida del Espíritu. Y sabe, Pablo en algún momento se describe como un perito arquitecto, como un arquitecto. Recuerda cuando estábamos fusionando entonces hace 8 días la arquitectura con la medicina, porque esto tiene que ver con la reestructuración, ya no de un edificio que es la iglesia, porque la iglesia es descrita como el edificio de Cristo, pero también es considerada un cuerpo. Así que la iglesia no solamente es una estructura, la iglesia no solamente es una organización, la iglesia es un organismo. Y tenemos que verla como un arquitecto vería un edificio y como un médico mira un cuerpo. Esa es la habilidad que tiene nuestro admirado Pablo. Yo no sé si usted admira a Pablo. Me parece sorprendente ese hombre. Ahora, ¿por qué vamos a seguir con respecto a esto? Porque es posible que nosotros también tengamos algún tiempo de conocer al Señor, así como la iglesia de Corinto. Es posible que nosotros tengamos algún tiempo de caminar con el Señor, de ser parte de una iglesia, pero no vemos cómo esos obstáculos se nos van metiendo a nosotros dentro de la iglesia y dentro de nuestro caminar, que no podemos llegar a la expresión de ese ser espiritual que el Señor espera que usted y yo tengamos. El de poder entender por qué a veces nosotros no avanzamos. Porque a veces nosotros como que caminamos 2 pasos adelante, pero nos retrocedemos 3. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Que uno dice, pero ¿qué pasa en mi vida? Tanto tiempo con el Señor, ¿y qué pasa con la iglesia? Estados Unidos se dice que es una nación cristiana, pero miremos la realidad. Somos realmente expresores, si se puede utilizar esa palabra. Manifestamos realmente al mundo con orgullo que somos una iglesia cristiana, que somos una nación cristiana. Preguntémonos, ¿realmente Estados Unidos es una nación cristiana? Es realmente una nación que debería, como la iglesia de Corinto, por los años que tiene desde que llegó el cristianismo a estas tierras, ya debería ser una iglesia hoy, una nación espiritual. Pero preguntémonos, ¿qué ha pasado? ¿En dónde estamos fallando? Porque hoy en día somos considerados, y estas palabras las tomo de nuestro superintendente, se lo aprendí en una charla, dijo: los Estados Unidos dejaron de ser una nación que exportaba misioneros y que hacía grandes obras, para ahora ser la tercera nación más necesitada del Evangelio de Jesucristo. Somos en el mundo, dice esas estadísticas que él mencionó en esa ocasión, que Estados Unidos es el tercer país más necesitado del Evangelio. Y con orgullo tenemos una moneda que decimos: en Dios nosotros confiamos.
Sin embargo, nuestra Constitución dice, we the people. Decimos una cosa, pero en otra que manda es el pueblo. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿En dónde estamos fallando? ¿Por qué la iglesia como que a veces está en ciclos repetitivos? ¿Por qué no hemos llegado a manifestar todo lo que el Señor está esperando que nosotros manifestemos? Es como esas series, yo no sé si usted se ha metido en esas películas malas que usted no ve la hora de que terminen. Y dice, ¿a qué hora va a terminar eso? Así le pasa a la iglesia y dice, pero ¿por qué no somos la luz que deberíamos de ser? ¿Por qué no somos la sal que deberíamos de ser? ¿Por qué no vemos los milagros que nosotros, dice la Escritura, debemos de ver? ¿Por qué no vemos conversiones como pasaba en el pasado, que antes había en una categoría? ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué antes un Pedro se levantaba en las calles y predicaba y 3,000 se convertían? Ahora algún hombre se para en las calles y lo tildan de fanático, de religioso, de odioso, y hasta le disparan y lo matan. ¿Qué pasó? Por eso es la relevancia de este mensaje, por eso la importancia de este mensaje es mucho más de que yo venir a decirle, mire, aprenda 5 cositas para usted andar en victoria, 3 características de un vencedor, 3 características para usted ser una mujer de... Yo quiero ir mucho más allá, crear conciencia, no solamente de usted, sino de usted en un cuerpo llamada la iglesia. Yo no sé si la iglesia tiene que pasar con lo mismo que tienen que hacer muchos inmigrantes que tienen una profesión allá afuera. Pero cuando llegan acá, le dicen, muy bonita su profesión, pero aquí no es válida. Y le toca empezar, y le toca regresar. Y así nos pasa a nosotros con la iglesia. Se espera que nosotros ya seamos espirituales, pero Pablo nos va a tener que tratar a nosotros y decir, regrésese, vamos a empezar de nuevo, vamos a comenzar. Y entonces, ahí encontramos esa palabra, esa es la palabra clave para nosotros poder entender esa carta. Es la palabra, dígalo con usted fuerte, a la voz de 3, 1, 2 y 3, es la palabra espiritual. Esa es la clave para nosotros poder entender todos los principios que nosotros vamos a desarrollar desde esta carta. Y cuando hablamos de la espiritual, lo opuesto de lo espiritual, ya usted lo entendió, lo comprendió, lo opuesto a espiritual es que es carnal, es carnal. Y de acuerdo entonces a esa carta, pues es lo carnal, es la carnalidad lo que impide el que se pueda no solamente existir una iglesia, sino que no pueda crecer y no pueda manifestarse, porque todavía está plantada en la carne. Y entonces, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu es. Entonces note usted cómo Pablo va a trabajar con problemas de fondo. Cómo Pablo va a empezar a trabajar con problemas sistémicos, repetitivos. Cómo Pablo va a empezar a trabajar con problemas que tienen que ver con la configuración espiritual y original que Dios le dio a la iglesia, pero que la iglesia ha perdido y se ha desviado. De esta manera, entonces, vamos a entender que la carnalidad es un impedimento que hace que Dios no se manifieste, no porque a Dios le quede grande, escuche, no es porque Dios no pueda. Los únicos que sí queremos algo y no podemos somos nosotros. Pero Dios, cuando quiere hacer algo, todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y aún en lo profundo de los infiernos. Eso lo hace Dios. Pero nosotros, como iglesia, somos el impedimento para que Dios no se manifieste. Porque Dios no va a hacer el trabajo que la iglesia le fue encomendado. Dígale a la persona que está a su lado, esa es nuestra labor. Entonces la palabra que encarna y hace visible que lo espiritual se manifieste es la palabra
espiritual. Y Pablo va a trabajar con dos elementos muy importantes. El primero de ellos es la realidad y la segunda, la necesidad. Pablo va a trabajar con la realidad. Por eso le hablaba yo a usted la importancia de conocer los tiempos, la realidad, que no podemos negarnos. Yo no puedo llegar y taparme los ojos ahora y mirar mi reloj y decir son las 9 de la mañana, son las 9 de la mañana y engañarme yo que son las 9 de la mañana cuando ya no son las 9 de la mañana, ya pasaron hace rato. Yo no puedo negarme y decir está lloviendo cuando mira afuera hay un sol resplandeciente y no hay ni una sombra de una nube de lluvia. No puedo engañarme, pero sí tengo que darme cuenta de la realidad. Y darse cuenta de la realidad duele, lastima. Cuando alguien va al médico de las batas blancas, que sé que muchos de ustedes ya me dijeron que no les gustaba, y el médico llega con el diagnóstico y dice, por causa de lo que vimos, por causa de lo que analizamos, por causa de esto, usted tiene tal cosa. Esa es una realidad. Y somos muchas veces nosotros tan evangélicos, tan ignorantes, tan cerrados de mente, que empezamos a decir, no, yo no veo eso, yo anulo eso, yo decreto eso, eso no existe, el nombre de Jesús. Es una realidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa realidad? Y es necesario darse cuenta de la realidad para ahora sí poder trabajar con la necesidad. Son dos elementos muy importantes y Pablo va a trabajar con la realidad y con la necesidad. Con la realidad y la necesidad de qué es la pregunta que nosotros tenemos que hablarnos en esta mañana. La realidad y la necesidad. Para poder darse cuenta si verdaderamente una persona ha nacido de nuevo o no. Diga conmigo, nacer de nuevo. Y apúntelo allí. Mire, no es de saber si una persona pasó al frente e hizo una oración de fe, como a veces le ponemos de nombre. Si a veces repitió las palabras que yo a veces digo de manera gráfica, las palabras mágicas de decir, Señor Jesucristo, yo te necesito, yo me arrepiento. Pero a veces son solamente palabras. No hay convicciones. No es si una persona asiste a una iglesia frecuentemente y hasta canta. Es más, ya está un poquito más convencida que hasta participa y da sus diezmos y sus ofrendas y trae con su tiempo y sirve en un área o sirve en la otra y evangeliza y predica y compra tratados y puede compartir. Esto va mucho más de decir que es parte de una iglesia, que lee la Biblia, que ora, que incluso toma tiempos de ayuno. Estamos yendo un poco más allá. Es poder ver si realmente esa persona ha nacido de nuevo. No es si una persona manifiesta ese fervor espiritual, si levanta la mano, si es de esas congregaciones que no pueden quedarse sentaditos quietos y no tienen que estar constantemente gritando y moviéndose y hablando en lenguas y manifestándose y gritando y danzando, y que eso es válido. Yo no estoy criticando eso, sino que a veces eso es pura fachada, no es realidades. Son manifestaciones externas, pero no son realidades vividas en su interior. Y podríamos tener doble vida, de ser unos aquí en el altar o unos aquí en la iglesia y otros allá afuera. La evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es aquella persona que cuando hace todo lo cotidiano, por más cotidiano que sea, por más pequeño que sea, por más insignificante que sea, hace que ese entorno sea espiritual. Se lo explico. Yo no soy mejor siervo de Dios por estar hoy aquí domingo predicando la palabra de Dios que cuando estoy detrás de un volante manejando durante mis 40 horas de trabajo. No puede haber diferencia. Lo más sencillo, cotidiano, rutinario, natural de manejar y trabajar debe ser la manifestación de un ser espiritual, de mi relación con mi esposa, con mis hijas.
de mi comportamiento como ciudadano. Y créame que eso no es fácil. Hay una lucha entre la carne y el espíritu, que yo a veces quiero y a veces no puedo. Y por eso es que Pablo también llega y dice, mire, yo lo que tengo que hacer, lo quiero hacer, pero hay veces que no puedo. Pero tengo que ser consciente de mi entorno, de mi realidad, para poder tomar decisiones radicales, para yo decir, o soy de la carne o soy espiritual. O dejo ciertos comportamientos o dejo ciertos hábitos y puedo excusarme y puedo sacar pretextos y puedo sacar argumentos. No es que yo soy así porque es que yo sufrí por acá, es que a mí me hicieron esto, si yo le contara mi vida, es que yo actúo por esto porque hay una necesidad. Y nos hemos dejado llenar una cantidad de cosas que no impiden que nosotros seamos realmente personas nacidas de nuevo. Así que usted y yo hemos de ser mucho más que místicos. Porque el cristianismo no es una vida mística. El cristianismo es mucho más que expresiones y una jerga y un gloria a Dios cada rato, o declarar sangre de Cristo por aquí y en el nombre de Jesús anulo decreto, y cambiar un lenguaje y cambiar expresiones y ponernos fachadas y ponernos comportamientos y pensar que con eso somos más espirituales. Que porque fui el domingo a la iglesia, esta semana me va a ir bien, porque hoy sí fui a la iglesia el domingo, me va a ir bien. A mí me va más mal cuando yo no voy a la iglesia. A mí me va a ir bien porque ayuné. ¿Quién dijo que por ayunar le va a ir bien? Pregúntele a Cristo cómo le fue por entrar en oración y en ayuno, ¿cómo le fue? Hasta el diablo le prestó. Pero queremos cambiar nuestra vida espiritual y ser mucha fachada, en lugar de ser personas que evidencien la manifestación de la vida del Espíritu en nosotros. Yo sé que esta parte es fuerte, pero es necesaria. Así que estos dos términos, con esto voy a terminar hoy, tenemos que dejarlos claros en nosotros, porque Pablo va a trabajar entonces con los términos del hombre carnal y lo que es el hombre espiritual. El hombre carnal es aquella persona que es gobernada por los sentidos. Esa persona es gobernada por su naturaleza humana. Es la persona que cuando tiene que tomar decisiones mira hacia lo que debe hacer por el espíritu, pero al final se deja guiar por sus sentimientos, por sus emociones, por sus propios pensamientos, por lo que ha aprendido, por lo que se le ha enseñado, por su naturaleza humana y caída. Por el contrario, el hombre espiritual tiene unas características bien particulares. La primera de ellas, si usted quiere tomar apuntes, la persona espiritual es una persona que es gobernada, es dirigida, es instruida por el Espíritu de Dios. Diga conmigo, gobernada, enseñada, póngala allí, iluminada y guiada por el Espíritu de Dios. Ahora, esta es bien interesante. ¿Por qué le hablo de esto? Porque yo aquí tengo una pequeña luz. Supóngase que esto es una potente lámpara, una luz bien potente. Cuando decimos, déjese guiar por el Espíritu de Dios, yo no sé si usted tiene esta imagen de que, venga hermano Humberto, por acá me ayuda a predicar, venga para acá. Supongamos que él venga para acá al frente. Supongamos que como él es más fuerte, más grande, más vigoroso que yo, él va a hacer el papel del Espíritu Santo, ¿sí? Y yo voy a ser un vil cristiano que tiene una lucha. Espíritu Santo, estoy luchando, mi carne pero yo quiero su guía. Usted tiene aquí una lámpara, una lámpara poderosa. Yo le digo, Espíritu Santo, no sé qué hacer, ayúdeme, guíeme, enséñeme, instrúyame, ¿cuál es el camino? ¿Usted qué haría? ¿Qué haría el Espíritu Santo? ¿Te alumbro el lado? Alúmbreme, me alumbre el camino. ¿Y entonces sigo la luz? Sí. Yo me voy detrás de la luz. Espíritu Santo, ¿se quedó usted allá? ¿Ah? Usted quedó por allá, perdí el Espíritu Santo. Me fui yo y el Espíritu Santo quedó por allá.
Él a la distancia me está alumbrando. Ya deja de estar hablando, Ok, vámonos. bueno, hágale por acá, me empieza a alumbrar. Nosotros, el Espíritu me empieza a guiar y yo me voy mejor detrás ahí y voy siguiendo la lucecita que el Espíritu. Ya. Eso es lo correcto, ¿cierto? Uno piensa eso. Hasta aquí llegamos, right. Aquí llegamos. Gracias, hermano Humberto. Ahora lo que quiero decirles, todos tenemos esa mentalidad de que el Espíritu Santo está afuera instruyéndonos y guiándonos. Pero no es así. Cuando usted recibió a Cristo, usted recibió también al... Y también la palabra viene a ser viva en usted porque usted es una persona nacida de... Entonces, más o menos sería como si usted ya tuviera esa luz dentro de usted. Bueno, no sé porque estoy negro, absorbe la luz. No, sí sale. ¿Sí sale? Pero no sale para... No sale, pero ya la está viendo. Es diferente. Cuando digo, Espíritu Santo, ayúdeme, guíeme, instrúyeme, Él llega y... Por eso le estoy hablando de la importancia de mirar hacia. Ya entiende el concepto, la figura que estoy queriendo utilizar, la analogía de la ortopedia del ser espiritual, de mirar huesos y mirar al interior. Porque nos hemos acostumbrado mucho a mirar es hacia afuera. Pero no, hay que aprender a mirar desde dentro. Número 1, una persona espiritual es guiada, orientada, instruida por el Espíritu de Dios. Pero número 2, cuando una persona espiritual existe, hay una configuración precisa en nuestro espíritu, que hay un testimonio en nuestro espíritu que somos guiados por el Espíritu. Y entonces vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 8 y el verso 16. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos guiados por el Espíritu. Da evidencia, da testimonio. Note bien, esto es muy interesante, porque cuando nosotros nacemos de Dios, recibimos también esa guianza, hay esa iluminación, hay esa instrucción. ¿Y sabe cómo se llama o cómo Pablo llama a esto? Pablo lo llama y le da un nombre. Le dice, esa persona evidencia el fruto del Espíritu. Quien no sabe de árboles pasará por cuanto árbol y no se dará cuenta ni diferencia entre uno y el otro, a no ser que cuando mire el fruto, y entonces va a poder diferenciar entre una manzana y un pero o un mango. El fruto es la evidencia de que una persona realmente es espiritual. Ahora, no hay que hacer cosas raras. No hay que hacer raro para ser espiritual. Porque a veces pensamos que ciertas muecas en nuestras caras, a veces pensamos que ciertas expresiones, uno ve a algunos hermanos y dice, uy, esa hermana cómo ora, cómo salta, cómo brinca, cómo la agarra el espíritu, uy, esa hermana Pepa tan ungida, yo quiero ser como la hermana Pepa. Y resulta que esa hermana Pepa puede ser solamente fachada, aquí. Hay personas que mantienen viendo sueños y visiones y que Dios me habló y que Dios me dijo y así dice el Señor, y uno dice, esa persona tan espiritual, mire qué comunión tiene con Dios, que le cuenta todo. Me dijo el Espíritu Santo, agarre por la 95, no, mejor agarre por lo que yo. Y el Espíritu, y uno dice, qué asombrado ese Espíritu, cómo le habla a Dios, cómo le habla a Dios. Y se vuelven raros, se vuelven místicos. Y eso no es ser una persona espiritual. Póngase de pie, por favor, y vamos a terminar por hoy. Mire, necesitamos entrar en un tiempo donde
clamemos para que sea el Espíritu de Dios el que se manifieste en cada uno de nosotros. Diga conmigo, que Él se manifieste. ¿Sabe qué significa eso? Que ya Él está, pero es que no lo estamos dejando actuar. Él ya está ahí adentro y Él quiere salir, pero es que nosotros lo encerramos, lo bloqueamos, no le permitimos moverse. Necesitamos provocar para que Él se manifieste, para que Él pueda entonces actuar como Él solo Él sabe hacer, como solo Él sabe hacer. Déjeme terminarle con esta frase. Nosotros no somos espirituales porque hacemos cosas espirituales. Nosotros hacemos las cosas espirituales porque somos espirituales. Eso es muy diferente. ¿Sí nota la diferencia? Nómbreme algunas cosas espirituales. ¿Qué hace la gente espiritual? ¿Qué hace? Orar, ayunar, leer las escrituras. ¿Quién más me ayuda por acá? Sigue Claudita, muy bien, predicadora. Predicar. ¿Qué más son cosas espirituales? Predicar la palabra de Dios. ¿Qué más? Visitar enfermos. Muy bien. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Algo más? Ser sensible al Espíritu Santo. Ay, el pastor ya la captó. Te vamos a desglosar. Cosas espirituales, pensamos todas esas cosas. Y nosotros hacemos esas cosas no para ser espirituales, no. Por cuanto somos espirituales, hacemos todas esas cosas que usted ha nombrado. Pero, a esas cosas espirituales, agréguele el cómo usted maneja las calles de Miami. Agréguele cómo usted tiene el orden de su casa. Eso también es espiritual. El cómo usted es organizado, limpio, limpia, cómo usted tiene su lugar de trabajo. Eso es espiritual, como orar, como ayunar. Cómo tratamos a nuestras esposas, esposos, nuestros hijos. Eso tenemos que agregarlo, porque eso también es espiritual. Porque si no, entonces estoy teniendo la lucha entre ser el carnal en un área y en el otro espiritual. Y eso no es lo que Dios quiere. ¿Ya entienden entonces ahora la dimensión hacia dónde quiere guiarnos el Espíritu de Dios? Porque después vamos a entrar a mirar la carta a los Corintios y vamos a mirar la iglesia de Corinto. Y cuando usted vea esa iglesia, usted se da cuenta que nosotros no tenemos nada mejor que ellos. Y se supone que nosotros, si ellos no fueron considerados espirituales, si fueron considerados niños, nosotros 2000 años y pico después, estamos en la misma y hasta peor condición. Teniendo tantos años de cristianismo, supuestamente de madurez espiritual. Vuelvo y le digo, este mensaje no es para hacerle sentir mal a usted, no. Yo sé que no nos gusta ir al médico porque es que si voy al médico de pronto me van a encontrar algo. Yo creo que me van a decir que tengo tal cosa. Yo no quiero que me digan eso, yo no quiero que me confirmen eso. Uno por eso no va al médico muchas veces. Por miedo al dolor, al tratamiento. Pero es necesario. Porque si no es necesario, si no encontramos la realidad de esa necesidad, ¿cómo entonces vamos a...? Incline su rostro, por favor, y vamos a orar. Para que vayamos. Cierre sus ojitos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita,
nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.